Realmente nosotros venimos ante la presencia de Dios porque esperamos estar con el Señor. ¿Y qué espero al estar en la presencia de Dios? Adorarle, adorar a Dios. ¿Y cómo debe ser la adoración al Señor? Jesús lo dice, con todas vuestras fuerzas, con toda vuestra alma, con todo vuestro corazón, con todo lo que Dios te ha dado. Y como dice un canto pentecostal, si te quitan los pies, yo la lavo con las manos. Por eso les decía, no es malo, pero hay que saber hacerlo. Porque Dios quiere que la alabemos con todo nuestro ser. No solamente la alabanza es el cantar. Cada momento litúrgico que desarrollamos en el culto es parte de la adoración, es un todo de la oración. Entonces podemos nosotros disfrutar, porque muchas veces cuando va a pasar la oración pastoral, hay gente que se sale porque el pastor tarda mucho. Y cuando ya escucha que dicen amén, entonces ya entra otra vez. Cada momento, hermano, hermana, litúrgico es parte de una adoración. Y es el momento que nosotros podemos adorar al Señor en esa unidad. Es el momento que tanto nosotros esperamos. Y vean esto, a la segunda parte, que es donde les decía, tuve que hacerla así porque ya que se quería levantar. Dice, gloriosa santidad que llena este lugar. Llenas mi corazón, llenas todo mi ser. Gloriosa santidad que llenas este lugar. Y después nos dice, lo iba a entonar, pero qué tal si me equivoco. Después dice, gloriosa santidad que llenas este lugar, llenas mi corazón, llenas todo mi ser. La presencia de Dios debe llenar todo nuestro ser. No debe haber una célula que no sea llena con la presencia de Dios. Todo nuestro ser debe ser llenado. Por eso hoy, hermanos, podemos nosotros reflexionar en nuestro tema, como les dije al principio. Vamos a estar hablando referente a la preparación para estar en la presencia de Dios, que muchas veces es lo que hemos descuidado y empezamos a ver la presencia de Dios como muy light. Ay, no importa, estamos bajo la gracia, así que en la gracia podemos hacer y deshacer lo que querramos. Pero espero que hoy podamos tocar algunas cosas que nos haga reflexionar un poquito más para respetar siempre la presencia de Dios. No importa lo que tú hagas, si lo haces en la presencia del Señor, hazlo en el temor de Dios, siempre en ese respeto a Dios. ¿Por qué? Porque debemos prepararnos para la presencia de Dios. Antes de que tú vengas a este lugar, a este templo, ¿te preparas para venir? No estoy hablando solamente de el sábado en la noche, preparas tu vestimenta, en la mañana te bañas, desayunas muy bien porque el culto va a durar 2 horas y entonces ya te preparaste y ya vienes. No, estoy hablando de una preparación espiritual donde tú puedes estar y entrar en la presencia de Dios. Porque si no te preparas, hermano, para estar en la presencia de Dios, no va a haber bendición. Y siempre lo que queremos nosotros es que el pueblo de Dios salga de este lugar bendecido. Y si estás en tu casa, también allí en tu casa puedas ser bendecido. ¿Sí? Ok, entonces vamos a ver lo primero que quiero que veamos en esta tarde. ¿Por qué prepararse para la presencia de Dios? Porque hay límites para respetar la presencia de Dios. Siempre vamos a encontrar límites y es donde a nosotros no nos gusta que nos limiten. Es donde nosotros queremos esa libertad.
Y es correcto, la palabra del Señor dice, donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Pero también Pablo nos va a decir, pero no usen esa libertad como libertinaje. Es allí donde tenemos que aprender. Veamos el texto, ¿qué nos dice? Algunos textos que tenemos aquí en la pantalla. Éxodo capítulo 19, versículo 12 nos dice, y señalarás términos al pueblo en derredor, diciendo, guardaos, no subáis al monte ni tocáis sus límites. Guardaos. Cuídense. No suban al monte ni toquen sus límites. Entonces tengo que prepararme porque ante la presencia de Dios debo buscar siempre ser edificado, ser bendecido, enriquecido espiritualmente, salir transformado a través de la palabra del Señor. Dios no quiere que sea todo lo contrario, sino que al contrario, la bendición de Dios sea derramada en tu vida. Entonces, en la preparación que yo tengo para respetar esos límites, debo de venir con ese deseo, esa preparación de estar en comunión con Dios, adorarle, glorificarle. Porque la segunda estrofa del canto que estamos aprendiendo, lo vamos a seguir aprendiendo el próximo lunes, vamos a volverlo a repasar, gloriosa santidad que llena este lugar. Y esto debe ser, hermano, hermana, una realidad de nuestra vida. Ser lleno siempre de la presencia de Dios. Pero no puedes ser lleno de la presencia de Dios si no respetas los límites. ¿Cuáles son esos límites? Seguimos leyendo, el siguiente nos dice, el versículo 21, Jehová dijo a Moisés, desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová. Hay veces nosotros escuchamos por allí que hay un predicador donde hay manifestaciones del poder del Espíritu Santo. Y cuando yo he asistido a algunas campañas que hacen los hermanos, noto quiénes somos los presbiterianos. Como presbiterianos somos los que estamos más serios, sin mayor movimiento. Y todos los demás, manos levantadas, así o así, tienen sus significados. Y se gozan. Y vemos que ocurren muchas veces cosas extraordinarias. Y muchas veces nosotros hablamos mal. Aunque hay otras cosas que puedo decirles que no son tan reales. Pero hay cosas que sí son reales. Porque cuando creemos en un Dios vivo y nos preparamos para entrar en esa presencia y realmente respetamos su presencia, Dios se manifiesta. Si no, no se manifestaría. ¿Por qué, hermanos? Nuevamente repito, Dios pone siempre límites. ¿Y en dónde nos limitamos? Hay que dejar la vida de pecado. Hay que dejar de pecar. Porque muchas veces, decía uno de los pastores que teníamos allí en el presbiterio del noreste, hay pastores, nos decía, porque le estaba predicando en una reunión de presbiterio y estamos los pastores y los ancianos, hay pastores que el sábado en la noche están viendo pornografía y el domingo se paran ante el púlpito para predicar. ¿Cuál es el respeto a la presencia del Señor? Y hablaba fuerte el pastor. Nos ha visitado en algunas ocasiones. Algún día lo voy a invitar a que predique. Me dijo la vez pasada cuando vino, me dice, pastor, si quieres apoyo, tal vez en una Semana Santa, pues invítame y te apoyo. Todavía lo vamos a pensar. Amados hermanos y hermanas, realmente hay muchas cosas que nos dice la palabra del Señor, que no debemos pasar más allá de ello, porque si lo hacemos es desobediencia, desobediencia es pecado, pecado tiene su justa retribución, su justo pago. Entonces hay que tener siempre cuidado referente a ello. El siguiente, por favor.
¿Por qué prepararse para la presencia de Dios? Porque hay una advertencia si no se respeta la presencia de Dios. Hay una advertencia. Yo puedo alabar a Dios con la libertad que Él me da. Pero si yo no lo estoy haciendo con ese respeto, entonces Dios nos advierte. ¿Qué es lo que nos advierte? Dice, versículo 12 en la segunda parte, y el versículo 13 dice: cualquiera que tocare el monte, de seguro morirá. No lo tocará mano, porque será apedreado o aseteado. Sea animal o sea hombre, no vivirá. Y yo sé, hermanos, que me van a decir, pero ese es el Antiguo Testamento, en la ley. Bueno, algunos pueden pensar eso, porque tratan de defenderse cuando escuchan la palabra que busca transformar sus vidas. Pero la palabra, tanto del Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, es palabra de Dios. Y en nuestra confesión decimos que es nuestra regla de fe y práctica. Entonces, tengo que obedecer tanto el lado antiguo como el lado nuevo. Antiguo y Nuevo Testamento es una palabra del Señor. Siguiente texto nos dice la palabra del Señor: para que Jehová no haga en ellos estragos. Las advertencias. No solamente el pueblo no podía tocar el monte, no podía entrar en el monte porque allí se iban a quedar. No sé si se reducía a cenizas o solamente se caían como pajaritos contaminados. Pero en esta parte le habla a los sacerdotes. Y dice: los sacerdotes no subirán al monte para que no hagan ellos estragos. ¿Quiénes nada más podían subir al monte? Moisés y su hermano Aarón. Son los dos que Dios les dijo: solamente tú subirás con tu hermano Aarón. Y cuando yo leí el pasaje, hermanos, veía yo cómo era la relación, la santidad de Moisés, que podía subir una y otra vez ante la presencia de Dios. Por lo menos en ese pasaje yo encuentro 3 veces que sube, baja, vuelve a subir, vuelve a bajar, vuelve a subir, y Dios le da las tablas de la ley. Y cuando bajan con las primeras tablas de la ley, donde estaban los 10 mandamientos, entonces el pueblo estaba en fiesta ante la presencia de Dios. ¿Y qué estaba haciendo el pueblo en esa festividad? Adorando a un Dios que no era Dios. Por eso les digo, el respeto de saber que estamos en la presencia de Dios y no respetar la presencia de Dios es grave. Pero Dios tiene misericordia y no nos consume inmediatamente. Anteriormente ustedes podían ver cómo Dios, cuando decía, advertía, ponía límites y el pueblo no obedecía, allí quedaban. ¿Se acuerdan ustedes de aquel sacerdote, aquellos 2 sacerdotes que entraron para ofrecer un sacrificio? Que Dios no les había pedido, que no era el tiempo de ellos de entrar. Pero si estamos ofreciendo un sacrificio a Dios, Dios lo tiene que aceptar. ¿Qué pasó con ellos? Allí quedaron en el altar. Y tú dices, pues todo el mundo entra y sale del templo y nadie se ha quedado allí. Realmente, hermanos, hoy podemos ver que Dios no se manifiesta de esa forma. Sin embargo, tu espíritu es pobre. Tu espíritu realmente no está anhelando la presencia del Señor. Porque en la presencia de Dios es una gloriosa santidad, donde tú debes estar lleno y salir lleno de la presencia del Señor. Hay otro. ¿Se acuerdan quiénes debían llevar el arca? ¿Quiénes? Solamente los de esa tribu.
Nadie podía tocarla. No importa las intenciones que tengas, si Dios te dice no lo hagas, no lo hagas. Aunque tengas buenas intenciones. Cuando iban metiéndose al agua, entonces los animales empezaron a trastabillar y el arca empezó a moverse y se iba a caer, y aquel, por querer ayudar, trató de tocarlo, agarrarlo para que no cayera. ¿Qué pasó? Allí quedó. ¿Por qué? Hay límites, hay advertencias. Y que muchas veces nosotros, hermanos, nuevamente repito, venir al culto nos parece muy light. Yo no digo que no puedas regocijarte en la presencia del Señor. Yo siempre les digo, lo sientes, hazlo. Pero siempre piensa que estás en la presencia de Dios. Y si realmente sentimos que estamos en la presencia de Dios, no salgas y entres a cada rato, a menos que no tengas alguna necesidad de fuerza mayor que te haga salir. Porque estás en la presencia de Dios. No te me duermas cuando estamos en el culto, porque si te me duermes, entonces no eres edificado. Yo ya no sé si me estás afirmando cuando... O ya te me dormiste. Amados hermanos y hermanas, leía yo este pasaje y decía, realmente, Dios es un Dios de ayer, hoy y por los siglos. Y Dios se manifiesta una y otra vez de diferentes formas. Y nosotros muchas veces estamos actuando irrespetuosamente ante su presencia. Porque si Dios está aquí con nosotros, no tengo que salir. Si Dios está aquí, no tengo que dormirme en el culto. Si Dios está aquí, no tengo que llegar tarde. Yo sé que el tráfico está tremendo. Vengamos un poquito más a tiempo. Hay cosas que no lo puedes evitar, sí es cierto. Pero eso que no sea un mal hábito de todos los domingos. Con que yo llegue a la hora de la predicación, te perdiste todo el inicio. La confesión de pecados es parte importante dentro de un culto. Siempre busquemos respetar la presencia del Señor. Veamos el otro texto. Número 3 nos dice, ¿por qué prepararse para la presencia de Dios? Ahí viene lo bueno, lo bonito. Nos dice, porque hay bendición si respetas la presencia de Dios. Hay bendición. Eso es lo que tratamos siempre de buscar. Ser bendecidos, pero para ser bendecidos necesitas respetar esa presencia del Señor. Veamos lo que nos dice la palabra del Señor. No es en Éxodo, pero lo dice en Deuteronomio capítulo 11, versículo 13 al 15. Nos dice el versículo 13, leemos juntos. Si obedeciereis cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviendo con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia a vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Daré también hierba en tu campo para tus ganados, y comerás y te saciarás. Yo no sé, hermano, hermana, si tú quieres esa bendición. Yo sí quiero esa bendición. Y por eso yo siempre les digo, si yo estoy en un culto, no quieras sacarme. Yo no salgo si no hay una necesidad realmente que no lo pueda dejar para después. Y esto les he indicado siempre. Estoy en un culto. Llega una persona y le dice al diácono que está en la puerta, quiero hablar con el pastor. Y entonces el diácono viene y me dice, hay alguien que quiere hablar con usted. Y yo siempre les digo que espere que termine el culto. No es porque yo crea que soy importante, no lo soy. Pero hay alguien importante delante de mí. Más importante que cualquier persona que puede entrar aquí. Realmente,
es por buscar la bendición del Señor, no perdernos de esa bendición. Hermano, hermana, si estás en un ministerio realmente, que ese ministerio que tú desarrollas en la iglesia sea respetada por la presencia del Señor. Respeta siempre la presencia de Dios. Porque muchas veces la gente termina de participar y se va. ¿Lo han visto? ¿No lo han visto? Solamente yo veo cosas extrañas que pasan. Realmente termina su participación y se salen y se van. Y cuando el culto todavía no termina, pero quieren la bendición de Dios. Ahora bien, el domingo pasado le dije a las hermanas maestras de escuela dominical, por favor, les digo, enseñen a los niños a que cuando entren a participar de la comunión puedan respetar lo que se está haciendo y puedan participar realmente debidamente. Yo sé que es mucho lo que les pido a ellos, pero ¿cuál es el mayor trabajo? Es contigo como padre en casa, de enseñarle lo que significa cada momento en el culto, qué es lo que significa. Y yo nuevamente les repito, es una preparación desde que inicia el culto, es una preparación que va subiendo hasta llegar en la enseñanza de la palabra del Señor y después de ello tiene que bajar para que tú vayas en paz con el Señor, edificado. Entonces no puedes agarrarlo desde aquí y después bajar, porque nunca subiste. Si no subiste, no puedes bajar. Tienes que subir. Y el hermano Armando Contreras, el invitado en el tiempo de la celebración del mes del hogar cristiano, no sé si recuerdan, casi nos regañaba, digo, ay, fue mi compañero, de ese hablo con él, dije, nos dijo, hermanos, en nuestro culto reformado, la palabra tiene prioridad. Porque cuando se acerca a mí me dice, ¿cuánto tiempo me das para predicar? Yo le digo, pues todo lo que tú preparaste, trata de hacerle unos 30, 40 minutos. Y me dices que lo tengo preparado para 50, pues dalo, le digo. Ya si ves que sale la gente, entonces pues es que ya te pasaste. Y por eso hace la observación. Realmente, hermanos, hermanas, si buscamos siempre la bendición del Señor, al venir a un culto, debemos prepararnos para estar en la presencia de Dios y disfrutar la presencia de Dios. Porque yo creo que Moisés y Aarón disfrutaban la presencia del Señor. ¿Y cuáles son las advertencias de la comunión, de la cena del Señor? Podemos nosotros ver allá en sus Biblias, allá en Corintios, la primera carta donde Pablo instruye la cena del Señor, que dice, pruébese cada uno a sí mismo. Pruébese. ¿Qué tenemos que hacer? Analizar nuestra vida. ¿Qué tenemos que hacer? Enseñar a nuestros hijos. Si ya recibieron el bautismo, el primer sacramento, entonces tengo que enseñarles a que tomen el segundo sacramento. Como iglesia solamente tomamos 2 sacramentos. Uno es el bautismo, segundo es la comunión, la cena del Señor. No tenemos más sacramentos. Entonces, cuando tu pequeño es bautizado, entonces puedes ayudarlo a ser partícipe de la cena del Señor. ¿Por qué? Porque es parte del pueblo de Dios. Nadie debe participar si no es parte del pueblo de Dios, porque los elementos simbolizan la presencia de Dios. Y cuando pensamos en la presencia de Dios, debemos pensar con temor y temblor, porque no es jugar, es algo serio. Por eso les decía anteriormente, aunque tengas buenas intenciones, como aquellos 2 personajes, que vamos a ofrecer un sacrificio a Dios, no era su tiempo, no estaba ordenado,
y tienen su resultado. Por ello, hermanos, es importante prepararnos y preparar a los nuestros cada vez que nos reunimos, porque nos reunimos para poder disfrutar de su presencia, pero también poder disfrutar de la bendición de estar en su presencia, de poder salir contento, deseando cambiar esas cosas que están mal en nuestra vida y decir, si es cierto, he estado regando, he estado ofendiendo a Dios. ¿Qué es lo que dice Dios a Moisés para que Moisés le diga al pueblo? Que se santifiquen. No iban a participar de la comunión. Solamente iba a tener la manifestación de la presencia de Dios en el monte. Pero dice, santifíquense. Y dice la palabra, capítulo 19, dice, y Moisés santificó al pueblo y el pueblo lavó sus vestimentas, sus vestiduras. Son símbolos de purificación, de santificación. ¿Cómo nos santificamos nosotros? A través de la palabra. En la oración es, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, ¿cómo me santifico? A través de la palabra. Cosas que están mal en mi vida, hay que ser transformado, cambiado. Hace unas semanas atrás me comentaba una maestra en su clase de niños que cuando toca orar a uno de los niños, pide que oren por su papá. ¿Y por qué quieres que oren por tu papá? No es que mi papá vino molesto hoy al templo, estaba enojado porque mi mamá no le lavó su ropa y vino enojado al templo. ¿Cuántas veces, hermanos, venimos así, enojados al templo? Espero que nadie venga enojado. Pero cualquier cosa nos irrita, nos enoja y venimos ante la presencia. Entonces, ¿cuál es la preparación? Santifícalos en tu verdad. ¿Qué dice la palabra? Ponte de acuerdo con tu hermano antes que vengas y presentes tu ofrenda al altar. Por eso yo no ofrendo, tampoco diezmo. Por eso no recibes bendición. Porque dice la palabra que cuando tú lo haces, Dios abre las ventanas de los cielos y derrama bendición hasta que sobreabunde. Lamentablemente muchas veces nosotros no queremos estar en la sobreabundancia de Dios y esto no es teología de la prosperidad. Porque nosotros mismos limitamos el poder de Dios en nuestra vida, transformando nuestras vidas. Por ello, amados hermanos y hermanas, les invito a venir preparados para la celebración de la presencia de Dios en nuestros cultos. Disfrutar de la presencia de Dios. Yo buscaba un canto que me llevara más, que nos diga algo. Por eso encontré este 46. No lo sabemos, pues vamos a aprenderlo. Y sé que no se aprende solamente en un repaso, hay que repasarlo una y otra vez, como hemos hecho con los cantos. El próximo domingo lo vuelvo a poner. Porque la presencia de Dios, hermanos, es gloriosa en su santidad. ¿De qué manera? Que cuando Dios desciende en el monte Sinaí, ¿qué pasa? El monte empieza a humear. Y es espeso. Y hay truenos, hay relámpagos. Y el pueblo estaba estremecido. Y yo sé que muchas veces alguien de curioso dice, pues voy a entrar rápido. Había una advertencia. Y nadie lo hizo. No tenemos datos que alguien lo haya hecho. Respetaron la presencia del Señor.
Yo les invito, hermanos, que siempre vengamos a la iglesia gozándonos en el nombre del Señor, porque venimos ya preparados, deseando realmente ser llenos de su santidad. Y después irnos y gozarnos toda la semana hasta venir nuevamente ante su presencia. Y cuando tengas tus cultos o tu devoción personal allá en casa, también busca siempre disfrutar de esa presencia del Señor, respetándola, porque Dios está presente. Dios está presente. Por eso les dije, iniciando, ¿cuántos creemos que la presencia de Dios está en este lugar? Y si está, si realmente creo que está, entonces debo respetarla y gozarme en Él. Estemos de pie y vamos a orar. Padre, nuevamente queremos agradecerte. Reconocemos, Padre, que somos seres humanos faltos. Una y otra vez te fallamos, oh Señor. Hacemos lo malo delante de tus ojos. Muchas veces, Padre, en vez de estar enfocados en ti, estamos enfocados en muchas otras cosas alrededor nuestro cuando estamos ante tu presencia. Y no sabemos, Padre, que cuando actuamos de esa manera, nosotros estamos limitando tu bendición. Pero ayúdanos, oh Dios, porque nosotros deseamos, como pueblo tuyo, deseamos ser bendecidos grandemente por ti. Ayúdanos para prepararnos antes de venir a tu casa de oración. Preparar nuestro espíritu, nuestra alma, todo nuestro ser. Y venir realmente contentos. Venir, Padre, para disfrutarte a ti, disfrutar la presencia de tu pueblo. Te rogamos, oh Dios, que tú perdones todo lo malo que hemos hecho, que muchas veces vemos las cosas muy por encima, muy superficial, pero cuando vemos en tu palabra que tú quieres que nosotros te respetemos donde quiera que estemos, y más cuando estamos invocando tu nombre en adoración, Señor, debemos siempre tener ese respeto hacia ti y buscar siempre ser edificados por tu palabra, ser transformados por tu palabra, que realmente haya cambios en nuestra vida y dejemos de hacer aquello que va en contra de tu voluntad y hagamos lo que es conforme a la voluntad tuya. Nos ponemos en tus preciosas manos como pueblo tuyo y pedimos, oh Dios, que tú nos ayudes para ser llenos siempre de tu santidad, para disfrutar siempre de tu presencia, para fortalecernos al estar reunidos en adoración, para que podamos nosotros salir adelante en cualquier situación que tengamos afuera, en el trabajo, en la escuela, en la calle, en la casa, donde quiera que estemos, por la fortaleza que tu palabra trae en nuestros corazones, podamos nosotros seguir hacia adelante y nuevamente venir ante tu presencia y volver otra vez a ser fortalecidos. Bendice pues a tu pueblo. Llénanos de ti. Te lo rogamos en el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén.